¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogar y con Amílcar. Tenemos el primer episodio de este nuevo año, 2022. Ya hemos agradecido en gran medida a todas las personas que nos siguen, a quienes han contribuido al crecimiento de este proyecto, pero nuevamente empezamos con mucha fuerza este 2022 para poder seguir entregando las lecturas que nos apasionan y promover la idea que tenemos desde nuestra trinchera. El gusto por las letras, por los títulos que recomendamos y por supuesto que ustedes sigan creciendo la imaginación y todo el conocimiento y la pasión por esto que a nosotros nos gusta mucho. Para este primer episodio de enero tenemos un título que nos propone Bogart. Empezamos el año con el título de Pedro Juan Gutiérrez, quien es originario de Matanzas, en Cuba. Él nació en 1950. Y algo que quiero mencionar aquí, que vi en el libro que trajo Bogart, es que ha ejercido desde los 11 años los más diversos oficios. Y pongan atención: vendedor de helados y periódicos, instructor de kayaks, cortador de caña de azúcar y obrero agrícola, soldado, locutor de radio, además periodista, entre muchos otros que ya se han olvidado pero que están presentes en su historia de vida. Es una persona muy versátil, por lo que pueden escuchar, y vamos a adentrarnos un poco más en la historia y en todo lo que nos quiere compartir Bogart de este autor cubano. Bueno, primero que nada, ya se los debía traerles a Pedro Juan Gutiérrez, como ya lo había mencionado por ahí en algunos de los, bueno, más bien en varios de los episodios que hemos grabado en el año pasado. Es probablemente uno de mis dos autores favoritos. El otro es Bukowski y básicamente es como una versión caribeña de Bukowski. El libro tal cual, que traigo aquí, es la trilogía Sucia de La Habana, pero me gustaría solamente hablar del primero de los tres libros, que se llama Anclado en Tierra de Nadie. En realidad, los otros dos fueron escritos el mismo año, o sea, tal cual, salieron independientemente y además salieron como una trilogía. Está conformado obviamente de tres libros. Y lo que menciona Amílcar, sí, o sea, sí tiene que ver con que es versátil, pero más bien con que la vida en Cuba es difícil y por lo tanto todos estos oficios que Amílcar mencionó son muy pocos de los que relata en todos sus libros, no solamente en esta trilogía, sino en todos los que he leído de él. O sea, realmente ha tenido que buscar pues el pan de cada día, ¿no? Dentro de estos que mencionó Amílcar, por ahí también faltó que en algún momento, o sea, relata mucho el tener que ir a pescar para poder comer o para poder vender esos 5 o 6 peces que, pescados en este caso, que obtuvo para poder sobrevivir. En otro de sus relatos cortos habla de que, no sé, alguna de sus amigas, que eran jineteras, llegaban con algún extranjero y, oye, es que tú eres profesor de música, ¿no? Y Pedro Juan sí dice, no, yo no soy profesor. No, sí, tú eres profesor de música. Ah, sí, soy profesor de música. Y entonces durante algunos meses enseñándole a tocar tambores, percusiones a un extranjero, ¿no? Entonces básicamente yo creo que, bueno, sí es versátil, pero más que nada obligado por las circunstancias de la vida. Sí, ahí hay que mencionar algo importante. Por el año de nacimiento de 1950 es un periodo en el que Cuba todavía tiene una dominación de los Estados Unidos. Cuba fue una colonia española, probablemente de las últimas en independizarse, y fueron precisamente los Estados Unidos, por la cercanía con la península de Florida, que decidieron ejercer cierto control y dominio sobre la isla por las virtudes que tiene. Tanto Bogart como yo tenemos la oportunidad de conocer Cuba y sabemos de lo bella que es la isla, de las ciudades, de las personas, lo animada que son, y Estados Unidos tuvo ese control hasta 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana y se transitó del modelo capitalista al modelo socialista, que por esos años imperaba como parte de la dinámica de la Unión Soviética. Al unirse Cuba al proyecto socialista que
profesaba la Unión Soviética, cambiaron todo el modelo de acumulación de capital por un modelo de socialización de los bienes, que en el caso particular de Cuba pues se socializó pero por parte del gobierno. Todo se volvió parte del gobierno y los oficios, las actividades cambiaron para que las personas tuvieran también como parte de esta dinámica que cambiar de actividades paulatinamente para que todos contribuyeran a la prosperidad del país. Y esa prosperidad queda entre comillas porque depende de la visión que tenga cada quien con respecto a eso. Pero vaya, nada más para hacer énfasis de que él nace en el periodo capitalista y ya cuando tiene 9 años, 10 años, cambia la dinámica a la socialización en donde se les encarga todo esto de dinámicas de trabajo. No, pero la verdad es que justamente yo te iba a pedir que hicieras este contexto porque él lo maneja mucho, o sea, sí habla justamente de ese, o sea, bueno, más bien de esa transición, pero también de cómo era la vida en el socialismo cubano y lo que él hace, o sea, no es una crítica, ¿cómo llamarlo? Obligada o tendenciosa, sino más bien él realmente narra lo que vivió, la realidad, la realidad. Bueno, su realidad. Su realidad, exactamente. Y en realidad, valga la redundancia, ya dijimos mucho realidad, este género es realismo sucio, ¿no? Es este realismo donde es descriptivo del contexto, pero no tanto como enfocado hacia una crítica, sino solamente a describir lo que él le tocaba. Y bueno, obviamente ya lo hemos mencionado, llega a ser vulgar, es agresivo, habla de drogas, habla de prostitución, pero no, como menciono, o sea, no lo hace con la intención de criticar, sino más bien de describir su vida, su día a día, su vida. Y bueno, parte de este género, el realismo sucio, es como utilizar la descripción más cruda, más rápida, no no van a encontrar aquí como estas descripciones muy literarias, muy poéticas, en realidad no. Tiene libros de poesía Pedro Juan, pero esta trilogía por una parte fue muy criticada porque pareciera que le está tirando tierra a Cuba, pero esa no es su intención. ¿Y también es poesía sucia? ¿Poesía erótica? No he leído sus libros de poesía tal cual, no creo, porque... Bueno, no lo sé, habría que investigarlo. La verdad es que yo ya lo he mencionado, no me gusta la poesía y he leído dos libros. Yo tampoco soy muy fan. Incluso, por ejemplo, el libro que sí leí de Bukowski de poesía no es exactamente como él lo escribe, sino le cambia un poquito y sobre todo está enfocada, por ejemplo, ese libro sobre poesía de gatos, ¿no? Entonces, cómo es la vida de los gatos. Sí se parece mucho a lo que escribe Bukowski, pero no necesariamente a lo que escribe en prosa. No sé qué pasa con Pedro Juan, lo voy a tener como propósito de este año, leer algo de su poesía. Pero bueno, Anclado en Tierra de Nadie son estos relatos cortos, a veces son 5 páginas, a veces son 8, a veces son 3, pueden ser realmente muy cortos, quizá uno que otro se pase de las 10 páginas. Y es sobre sus, bueno, él le llama business, ¿no? Que es justamente estos oficios que tuvo por periodos cortos, o el cómo salía una oportunidad de conseguir un poco más de dinero. No precisamente en de Anclado en Tierra de Nadie, pero por ahí sí, en otros de sus relatos, en otras de sus historias, también menciona cómo justamente dentro de este socialismo podías ganar lo mismo o incluso un poco más vendiendo pizzas que siendo médico, ¿no? Y esa es una de las cosas. Él no lo critica, solamente dentro de los personajes alguien lo menciona y entonces entiendes un poquito. Y justamente creo que algo que me gusta mucho de Pedro Juan es que como escribe sin pelos en la lengua, te lo puedes imaginar y pues es una realidad. Digo, no estoy diciendo que México sea un país no sé cómo llamarlo, súper próspero, si lo quieren ver desde esa forma, pero al menos en este diferente modelo, sí es muy impresionante leer estas historias y cómo estaba la vida en ese momento en Cuba. Después de leer y otros libros de él, a mí me interesó visitar La Habana y conocer al menos un poco de los contextos. Estuve en algunas de las calles que menciona Pedro Juan, incluso lo busqué porque sé que vive ahí
y tenemos un conocido, ¿te acuerdas de Rafael Toriz, de Fay? Ajá. Él justamente, bueno, también es escritor, no le pregunté cómo le hizo, pero él convivió con Pedro Juan en su casa, tal cual. Órale. Yo intenté, dije, bueno, según a ver por las calles que menciona, pues tal vez por ¿Y acá. vive en La Habana? Vive en La Habana. Y pregunté incluso así como en las tienditas, oiga, ¿no conoce a Pedro Juan Gutiérrez? Y ya me dijeron, no, pues conozco a un Pedro Juan, no sé qué. Y ya no, creo que no. Pero no, Pedro no es Juan escritor, Hernández. me dijeron, es otra cosa. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que algún día lo pueda conocer y echarme unos rones ahí con él. Bueno, que en sus últimos libros del 2017-2019 creo que ya no bebe ron, ahora bebe whisky, pero en todos estos que son del 94 más o menos sus vivencias, habla de ron. Bueno, algunos de los relatos que tiene anclado en Tierra de Nadie es uno habla de sus amigos gays, otro de unas jineteras embaucando a un mexicano, de las amantes que tuvo, de sus amigos, como decía, de los business que iba armando, de vivir la vida al máximo tal cual. Y bueno, son situaciones convencionales que en realidad son lo que vivían el día a día, con un lenguaje despreocupado, soez, y como les decía hace rato, quizá vulgar. A mí me da la impresión de una situación descriptiva de la realidad. O sea, esta transición de la que estábamos platicando hace unos minutos del capitalismo al socialismo, se da en un contexto de mucho abuso por parte de los Estados Unidos con respecto a la isla. O sea, ese descontento es justamente porque las ganancias no se quedaban en Cuba, se iban para las personas ricas de Estados Unidos. Y quien era el presidente en ese momento de Cuba, Fulgencio Batista, tenía una cercanía bastante fuerte con gente de los Estados Unidos, y después, cuando terminó la revolución, pues se fue a vivir para allá. Entonces, ese abuso, a mí me da la impresión, todo esto, al momento de hacer la transición por parte de los revolucionarios, que Fidel Castro queda al frente del partido y del gobierno, pues se va viendo la forma de darle el beneficio a toda la población, pero cuando no se ve el acceso a la tecnología, que ya no se ve el ingreso de nuevos mecanismos para poderle dar diversidad a la economía, les quedaba la Unión Soviética, pero cuando se acaba eso en el 91, pues finalmente Cuba se queda aislado de gran parte del país. México fue uno de los aliados estratégicos de Cuba por mucho tiempo, y por eso es que Fidel Castro estaba muy agradecido con nuestro país, pero no alcanzó en su momento para abrir la frontera y que pudiera llegar nueva tecnología. Por eso es cuando uno visita, parece un viaje en el tiempo todavía en este momento, sí, ¿no? Los autos, ¿no? Los autos se quedaron de los 50, no hubo ya producción ni nueva llegada de vehículos, sino que se vio la manera de crecer con lo que ya existía, y por eso es que es un viaje en el tiempo. En su momento tendrán que cambiar, me imagino yo, no sé, ni estoy diciendo que tengan que hacerlo, solamente que lo veo al nivel de la descripción de todo lo que ocurrió y lo que le tocó vivir a este autor en el caso de la isla. Sí. Y que justamente, o sea, yo insisto, no es una crítica tal cual, porque él vive ahí y él es feliz ahí. Él ha vivido en otros países, incluso vino como periodista a México, estuvo por ahí también en España, una buena parte en Alemania, o sea, conoce el mundo, pero decide regresar a su isla. O sea, a él le gusta estar ahí, y en sus libros lo puedes ver. O sea, te habla de, incluso ha estado también en Estados Unidos tal cual, le asombran las cosas, le gustan ciertas otras, pero al final decide estar en La Habana porque es donde él se siente muy cómodo. La verdad es que tiene un montón de libros, tiene por ahí un par de ensayos, tiene un montón de libros de relatos cortos que son los que yo más disfruto, tiene novelas. La verdad es que las novelas creo que han dejado, bueno, a mi criterio, algo que desear, pero sus libros de relatos cortos son extensísimos, y por ahí también ya mencioné que tiene 2 que 3 libros, o probablemente más que 3 libros de poesía, y también se dedica a la pintura. Entonces ahí sí, otra vez regresando al tema de la versatilidad, no solamente en los oficios que ha ejercido tal cual, sino en las artes. En las artes también tiene, ¿cómo se llama? Por ahí tuvo algunas exposiciones de fotografía, o sea que también es un artista completo. De todo un poco. Y pues le pega al alcohol con singular alegría. Además. Entonces también es alegre, pues. Está muy bien. La verdad es que se escucha bastante interesante este título para acercarse
a leerlo. Yo tengo un libro de este autor que me intercambió Bogart en el ya lejano 2012, enero del 2012 precisamente, cuando fui a visitarlo por primera vez a Mérida. Y yo tenía un short blanco, una bermuda blanca, y ya Bogart me propuso hacer el intercambio de ese libro, un rojo que no me acuerdo cómo se llama. Según yo es Sabor a mí. Creo que sí, creo que sí, es un rojo de él que en el camión de regreso lo estuve leyendo y lo terminé en los días siguientes a mi regreso, pero sí se hizo el intercambio y ahí lo tengo. Hace poco que fui, que estaba revisando mi biblioteca, lo encontré. Ya no me acuerdo exactamente de todos los, porque recuerdo que son cuentos. Sí, son relatos son relatos breves. Pero sí tengo muy presente ese lenguaje que menciona Bogart. Justamente de este tipo, como los de la trilogía social. Ándale, nada más que es rojo. Es rojo. Es un libro rojo. Sí. Pero sí es de esos. Y ya me gustaría, antes de que terminemos, pues mencionar algunas cosas de la experiencia que tuvimos en Cuba. Yo fui varios años antes que Bogart. Yo conocí Cuba en el 2001, fui a una competencia de natación. Estuve en La Habana, en Varadero y en Santa Clara. Santa Clara fue de los lugares que más me llamó la atención porque es el menos turístico de esos tres que visitamos. Pero conocer a los nadadores, fui a una competencia de natación, conocer a los nadadores, a la gente de Cuba, acercarme a todos ellos, la verdad es que fue una experiencia para mis 16 años en ese momento muy fuerte por las condiciones en las que yo pensaba y estaba acostumbrado aquí en México, que decían, no, en México vivimos mal y todo, pero cuando llegamos a Cuba y vi las circunstancias, no de carencia como tal, brutal, pero sí las diferencias con respecto a lo que yo estaba acostumbrado a ver aquí en México. Eso es una diferencia. A mí, fíjate que yo viajé en el 2016, me parece 2015 si acaso. Viajé solo y fue justamente motivado porque quería conocer esta Cuba que describe Pedro Juan. Me gustó mucho La Habana. Hay dos partes, una que es La Habana Nueva y La Habana Vieja. Ambas son muy muy bonitas. Como dice Amílcar, es como regresar en el tiempo. Y ver a la gente en la calle súper alegre todo el tiempo. La parte que no me gustó de eso, o sea, sí me gustó ver a gente afuera gritando, todo el mundo te saluda, pero también hay otras personas que buscan esta parte de sacar el business, ¿no? El dinero ahí a los extranjeros, a los turistas, y llega a ser como un acoso constante, ¿no? A mí me gusta siempre que viajo llevar mi playera de los Tiburones Rojos de Veracruz, entonces probablemente ya sabían que ahí era extranjero, digo, no sé, quizás por la forma de caminar también, o por llevar mochila todo el tiempo, pues para la cámara, etcétera. Y ya siempre, mexicano, no sé qué, por ahí, no me embaucaron tal cual, pero sí, me invitaron unos mojitos, que los terminé pagando yo. El peor mojito que he tomado en mi vida, o sea, apenas tenía como la ramita ahí de, ¿cómo se iba a decir? Pasote, no es pasote, es hierbabuena. Y ni limón, o sea, el peor mojito. Y después así de, bueno, los tienes que pagar tú. Y yo así de, ¿cómo tú me dijiste? Así, es que no seas codo, no sé qué. Yo así de, ok, los pago, pero ya me voy. Y luego, en otro lugar, o sea, salí, hay un barrio chino también por ahí, o sea, andaba por ahí visitando, y de repente me dicen que si no quería, que era el festival de La Habana y que te vendían los puros súper baratos, y que solamente tenías 2 horas porque ya se había acabado, ya se estaba acabando y no sé qué, y yo así de, bueno, nada más quiero saber cuánto cuesta. No, sí, ven, no sé qué, me llevan a un departamento, y cuando voy, o sea, antes de entrar al edificio, hay un negro así súper alto y fornido, y él va adelante y el otro iba atrás de mí. Entonces yo dije, no manches, aquí sí, ya, si me quieren hacer algo ya valí. Entramos a una casa, había otros extranjeros, les estaban ofreciendo así los puros, no sé qué, me enseñaron las cajas, dije, la verdad es que, o sea, solo quería saber el precio, pero no quiero comprar. Así, ¿cómo que no vas a comprar? No, ahora compras. Pues es que yo te dije que solo quería saber los precios. No, pero es que ustedes los mexicanos siempre son así. Y ya la señora que me los ofreció, que me dijo, no, está bien, no te preocupes. Y el otro se fue súper enojado ahí, diciendo una y mil cosas de que éramos muy codos y no sé qué. Y volvimos a bajar otra vez el fornido adelante, el otro señor atrás. Y yo dije, no manches, aquí si neta me quieren quitar la cámara, la cartera, pues nadie se va a dar cuenta. Fácilmente, ¿no? Nadie va a saber. Unos pasillos súper estrechos, además, los de los departamentos esos. Y afortunadamente salí de ahí.
Ya de ahí cada vez que alguien me hablaba, oye, que no sé qué, no, pues discúlpame, sentí feo porque no estoy acostumbrado a hacer eso, pero es que realmente todo el tiempo me estaban asediando y dije, ya, basta. Y de las cosas bonitas, por ejemplo, un pueblo que se llama Trinidad, me encantó, es el suelo, el piso estaba adoquinado por todas partes, era un pueblo muy chiquito, como si fuera un pueblo mágico, pero de allá de Cuba. Tenían una historia, vaya a saber si realmente, creo que sí la busqué en algún momento, que tienen un Cristo en la iglesia, en la catedral de ahí, que se supone que venía para Veracruz, desde, ¿qué será? Como 1500 y algo. Y nunca lo pudieron traer a Veracruz porque cada vez que lo trataban de sacar, obviamente en barco, entraba un huracán y entonces a la tercera dijeron, basta, ya Aquí se que queda se aquí quede. y se quedó ahí. Entonces la historia que cuentan ellos, me quedé con las ganas de, había una disco dentro de una cueva, pero en ese entonces lo estaban remodelando. ¿Ahí en ese lugar, en Trinidad? En Trinidad. Y después fui a uno de los cayos que tienen unas playas bellísimas, Cayo Santa María. También la experiencia de llegar ahí fue otro show porque el transporte era como creo que un solo camión al día, salía en la madrugada. Tenías que ir a apartarlo, tu boleto con tiempo de anticipación, entonces me tuve que ir en uno de estos taxis que van juntando turistas para llevarlos, viejísimos los coches. Sí. El trayecto fue como de 5 horas más o menos. La noche anterior me la pasé de fiesta, casi no me levanto. Y ya llegando ahí al hotel, la verdad es que sí fue un todo incluido. O sea, probé todos los rones que había en las barras, porque había varias barras. Ya en ni el te hotel. acordabas después de cuál Ya era. no, estuvo interesante. La verdad es que me la pasé muy bien. Y ya de ahí regresé otros días a La Habana, porque lo que yo quería era disfrutar La Habana. La recorrí a pie básicamente completita. Y hay mucho Hay que mucho que hacer, hacer. hay mucho que hacer. La verdad es que hay varios detalles. Ya no nos va a dar tiempo aquí de platicar todo. Ya en otro momento, con alguna otra lectura de Sí. Cuba, o de algún autor cubano, podremos abundar un poco más. Pero sí, yo igual tuve unas experiencias muy bonitas y otras desagradables también, que como en cualquier lugar pasa, ¿no? Cuando uno va de vacaciones, están los que quieren estafar y las personas que dan el servicio, pero en Cuba particularmente se complica el tema de los transportes y de los servicios porque como ya mencionamos, todo está controlado por el gobierno. Entonces no hay empresas que compitan entre ellas para poder dar un mejor servicio, sino que lo que buscan es dar el servicio en los horarios que ellos quieren, Sí. que les da la gana y cumplir, que es trasladar a las personas. Y de ahí en fuera pues no hay más y hay que irse ajustando. Bogar, estamos llegando al final del episodio, este primer episodio de enero 2022. ¿Algo que nos quisieras comentar para el cierre? Pues solamente decirles que les va a seguir recomendando a Pedro Juan. Voy a terminar la trilogía, no necesariamente pronto, pero al menos durante el año. Y por ahí recordarles, o más bien compartirles alguna que otra anécdota de Cuba. Perfectamente, sí, también vamos a buscar algunos otros autores para este año. Vamos a hacer la lista de la programación de los libros para compartirles, para seguir dando a conocer estos títulos y que se entretengan escuchando las historias. Si no tenemos nada más, aparte de esto, me gustaría desearles un excelente inicio de año, que cumplan todos los propósitos, no del principio, sino que vienen ya de otros años, propósitos de vida. Y si no tienen propósitos financieros, pues vean el episodio de la semana pasada para que más o menos vayan tomando una ruta adecuada. Así que fue un placer verlos en este episodio. El libro, la recomendación es la trilogía Sucia de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez. Esa es la recomendación, lo pueden encontrar en la liga que vamos a poner en la descripción. Y como siempre ya saben que nos vemos en el siguiente libro.